A ver, liberalismo, libertarismo, suenan parecido, ¿verdad? Bueno, a primera vista uno podría pensar que son casi lo mismo. Pero hoy vamos a meternos de lleno a desarmar esta idea, porque en realidad estas dos filosofías políticas están en muchos aspectos en veredas totalmente opuestas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es el libertarismo, digamos, una especie de liberalismo más extremo? La respuesta, como se podrán imaginar, no es un simple sí o no. Y es que nos mete de cabeza en un debate fascinante sobre qué entendemos por libertad y qué entendemos por poder. Y para que se vea lo intenso que es este debate, escuchen esta afirmación del filósofo Samuel Freeman. Él dice, y cito, que el libertarismo no es una visión liberal, sino que se aproxima mucho a la doctrina del poder político privado que es el feudalismo. Feudalismo. Es una palabra fuerte, ¿no? Bueno, esta idea tan provocadora va a ser el hilo conductor de todo nuestro análisis. Ok, entonces, ¿cómo vamos a desempacar todo esto? Primero, vamos a poner las cartas sobre la mesa, definiendo bien los términos. Después, nos sumergimos en la crítica de Freeman. Luego, vamos a ver qué responden desde la otra vereda. Y finalmente, llegaremos al meollo del asunto. ¿Qué pesa más, la libertad o la propiedad? Listo, empecemos por el principio. Definir a los jugadores. Para Freeman, es clave entender que no todo lo que se autodenomina liberal viene del mismo lugar. Él nos dibuja un mapa con tres grandes corrientes. Miren con atención esta tabla. Es súper reveladora. Tenemos al liberalismo clásico y al alto liberalismo. A ver, tienen sus diferencias, claro, pero los dos coinciden en algo fundamental. Los derechos básicos son inalienables, no se pueden vender ni regalar. Pero ojo, fíjense en la última columna, el libertarismo ortodoxo. Aquí el juego cambia por completo. El valor supremo es la propiedad absoluta. Tanto así que todos los derechos, incluso los más íntimos, se ven como, como algo que se puede transferir, como una mercancía. Y esa es una diferencia abismal. Y es justamente esa diferencia la que nos lleva de vuelta a la crítica central de Freeman, a esa comparación tan polémica con el feudalismo. Porque, según Freeman, el libertarismo ortodoxo no es que simplemente no esté de acuerdo en un par de cositas, no. Es que rechaza de plano los pilares que sostienen al Estado liberal moderno. Estamos hablando de derechos inalienables, igualdad de oportunidades, bienes públicos. Es como si tomaran el manual de liberalismo y lo tiraran a la basura. Es un rechazo casi total a ese pacto social básico de las democracias liberales. Y aquí es donde la analogía del feudalismo empieza a tener todo el sentido del mundo. Para los liberales, el poder político es como un fideicomiso público, algo que se administra para el bien común. Pero para los libertarios, se convierte en una simple mercancía, algo que se compra y se vende. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la justicia y la protección dejan de ser un derecho y pasan a ser un servicio que solo tiene quien puede pagarlo. Ahora, uno podría pensar que esa es toda la historia, pero no. No todos los libertarios firman debajo de esa visión. De hecho, hay una corriente que intenta tender un puente, que busca reconciliar el libertarismo con el liberalismo. Y su contraargumento es bastante interesante. El argumento de este llamado libertarismo liberal es en esencia muy simple. Lo más importante, el principio que está por encima de todo, es la libertad, no la propiedad. Lo que dicen es que los derechos de propiedad nacen de la libertad, y no al revés. Es en cierto modo un intento de darle la vuelta a la tortilla. Freeman ve este intento de crear una visión híbrida, pero como buen filósofo, inmediatamente plantea la pregunta clave. Ok, muy bien, pero en la vida real, cuando la libertad y la propiedad chocan, ¿cuál de las dos pierde? ¿Cuál tiene que ceder? Y esa pregunta nos lleva directamente a las consecuencias prácticas, a los sacrificios que hay que hacer en el mundo real, porque cuando se intentan fusionar estas dos filosofías, algo se tiene que quedar en el camino. Para Freeman, la respuesta es bastante clara. La primera víctima de este híbrido es casi siempre la red de seguridad social. Esa idea de que tenemos una responsabilidad como sociedad de ayudar a los que menos tienen, eso se descarta y se reemplaza por la esperanza de que la caridad privada se haga cargo. Pero, ¿realmente la caridad privada puede llenar ese vacío? Freeman es muy escéptico, y con razón. Miren estos datos. Son de Estados Unidos, pero ilustran el punto. La inmensa mayoría de las donaciones privadas no van a combatir la pobreza. Van a la religión, a la educación, a las artes. El hueco que dejarían los programas públicos sería, gigantesco.
Y una vez que se quita la red social, el siguiente paso lógico en este modelo es empezar a privatizar funciones que hoy consideramos públicas. Imaginen, la justicia, la seguridad ciudadana, la planificación urbana, todo eso saldría del ámbito democrático para regirse por contratos entre privados. El peligro de esto es bastante claro, ¿no? Se pierde la imparcialidad, se pierde la igualdad ante la ley, que son la base del Estado liberal, la justicia y los servicios básicos, en lugar de ser un derecho para todos, se convertirían en un privilegio. Un privilegio para quienes tengan el dinero para pagarlos. Y todo esto, al final del día, nos regresa al punto de partida, a esa división fundamental, a ese choque de trenes entre las prioridades de cada filosofía. En el fondo, todo se resume a una pregunta. Una sola pregunta. ¿Cuál es el derecho raíz, la semilla de la que brotan todos los demás? ¿Es la libertad personal e inalienable? ¿O es la propiedad privada y absoluta? La respuesta que se dé a esa pregunta define por completo el tipo de sociedad que se está defendiendo. Para que esto quede todavía más claro, Freeman nos propone un experimento mental, una especie de prueba de fuego. Imaginen que hay que elegir entre dos mundos imperfectos. Uno con más justicia social, pero con derechos de propiedad menos absolutos, y el otro con una propiedad totalmente absoluta, pero sin ninguna red de seguridad social. ¿Cuál se elegiría? Esa elección dice mucho sobre lo que de verdad se valora. Y esto no es un simple juego intelectual, para nada. Es una forma de obligarnos a decidir qué es lo que de verdad no estamos dispuestos a negociar en nuestra visión del mundo. Nos fuerza a encontrar el verdadero cimiento de nuestras convicciones políticas. Y esto nos deja con una última reflexión, una que va más allá de este debate en particular y que aplica a cualquier filosofía política. Cuando los ideales más puros chocan con la desordenada realidad, ¿qué se está dispuesto a comprometer? ¿Qué se sacrifica en el altar de un principio que se considera supremo?